Diputada del Grupo Parlamentario de Izquierda Unida, doña Alba María Doblas Miranda. Señoría, tiene usted la palabra. Gracias, señor presidente. Señora consejera, ¿qué motivos han llevado a la Dirección Gerencia de la Agencia Pública Sanitaria Alto Guadalquivir a la adopción de esta medida de supresión de bonificación salarial por reducción de jornada laboral para atender a cargas familiares? Supresión de la medida que dificulta y perjudica la conciliación de la vida laboral y familiar de los trabajadores y especialmente las trabajadoras, porque el único argumento mostrado por la dirección de la Agencia Sanitaria Alto Guadalquivir es el decreto para el reequilibrio financiero publicado en 2012 y, sin embargo, en ningún artículo de esta norma se concreta la eliminación de este tipo de bonificación retributiva. Desde luego, entendemos que si esto se hace con el beneplácito de la Consejería, se hará incumpliendo líneas maestras del Gobierno andaluz en materia de igualdad y conciliación. Gracias, señora diputada. Señora consejera. Sí, gracias, presidente. Decirle, señora diputada, que en primer lugar los convenios colectivos de las empresas públicas tenían recogido el derecho a la reducción de jornada con las bonificaciones correspondientes, que el Real Decreto al que usted hace mención, el Real Decreto Ley fatídico 20/2012, en su artículo concretamente 48, establece que por razones de guarda legal, cuando el funcionario tenga el cuidado directo de algún menor de 12 años de persona mayor que requiera especial dedicación y a otras circunstancias, tendrá derecho a la reducción de su jornada de trabajo con la disminución de las retribuciones que le correspondan. Es decir, que ese Real Decreto Ley establece y pone en solfa todas las medidas de conciliación que se habían planteado por parte de las distintas políticas que desarrolla la Junta de Andalucía. Posteriormente, la Instrucción 4/2012 de la Consejería de Hacienda y Administración Pública estableció la posibilidad, tal como se comenta en su artículo en el articulado, la posibilidad de que el personal funcionario pueda tener reducción de jornada en un porcentaje, un tercio o la mitad, percibiendo un 80 o un 60% respectivamente, y, sin embargo, establecía que el personal laboral tendrá derecho a la reducción de la jornada con la disminución también correspondiente del salario. Por tanto, señoría, las razones que la han llevado han sido los servicios jurídicos de la propia empresa pública, que interpreta que no tiene capacidad de entrar en vigor el convenio, aunque le tengo que decir que la Consejería está haciendo una relectura de esta situación al objeto de poder satisfacer las demandas de los trabajadores y hacer una interpretación lo más correcta posible para el beneficio de todas las empleadas de la empresa pública. Gracias, señora consejera. Señora diputada. Gracias, señor presidente. Gracias, señora consejera. Me alegra oírlo porque los trabajadores sanitarios son una profesión eminentemente feminizada. El 80% son mujeres. La incorporación de la mujer al mercado laboral ha supuesto, desgraciadamente, y esto es una realidad palpable, una doble carga de trabajo en el ámbito laboral y doméstico. Para intentar paliar los efectos de esta inercia, las administraciones públicas y especialmente las andaluzas han adoptado medidas que facilitan la conciliación de la vida familiar y laboral, que en este ámbito se hacen más necesarias, si cabe, teniendo en cuenta que suponen jornadas organizadas por turnos que incluyen trabajo nocturno en fines de semana y periodos vacacionales. Entre estas medidas se encuentra la referida bonificación, que sirve para paliar el efecto de la reducción salarial en la economía familiar y servir de incentivo también para su uso en ambos géneros. La anulación de dicha medida no solo dificulta la mencionada conciliación, sino que causa, a su vez, una grave discriminación y agravio comparativo con los trabajadores y trabajadoras del SAS que sí la mantienen. En otros sectores de los empleados públicos de la Junta de Andalucía también se cuenta con este tipo de reducciones de jornada favorecedoras de la conciliación de la vida laboral y familiar. La supresión no solo atenta contra los derechos laborales consolidados y reconocidos por convenio, sino que contradice, y esto es lo que hay que contemplar, el alto compromiso que la Junta de Andalucía ha venido manteniendo con las políticas de igualdad, como se demuestra en la Ley para la Promoción de Igualdad de Género en Andalucía, que tomó forma con el primer Plan Estratégico para la Igualdad, donde se establece como una de sus líneas de actuación la conciliación y la corresponsabilidad. Debemos velar por el mantenimiento de las políticas de igualdad y conciliación que hasta ahora parecían consolidadas en todas las instituciones públicas andaluzas y, por supuesto, no debemos consentir discriminaciones y agravios entre los trabajadores y trabajadoras del sistema sanitario público andaluz.
Muchas gracias. Gracias, señora diputada. Señora consejera. Sí, señor presidente, y compartiendo en líneas generales las reflexiones que ha hecho la señora diputada en relación con el compromiso y también con el impulso que tiene que dar el Gobierno de Andalucía a la conciliación, sí mencionar que los trabajadores de empresa pública se rigen por el Estatuto de los Trabajadores del Servicio Andaluz de Salud son estatutarios, se rigen por un estatuto propio y, por tanto, no siempre les son de aplicación las mismas normas y las mismas leyes, a pesar de que hacemos un esfuerzo por homogeneizar, en la medida de lo posible, esas condiciones. Insistir en que la propia instrucción de la Secretaría General para la Administración Pública estableció una diferenciación entre el personal funcionario y el personal laboral y volver a reiterar el compromiso que está desarrollando la Consejería por intentar hacer una lectura lo más favorable posible para los trabajadores y las trabajadoras y, en definitiva, señorías, para poder recuperar aquello que se cargó el Real Decreto del Gobierno de Rajoy en relación con que los convenios colectivos no tendrían eficacia en aquellas parcelas que regula el convenio, entre ellos la eliminación de esas bonificaciones. Gracias, señora consejera. Siguiente pregunta, dirigida asimismo